un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. En esta mañana quiero tocar un tema que lo he titulado Mente Próspera. Mente Próspera. Y hoy precisamente estamos cerrando un ciclo de una serie de este tema tan especial acerca de la mente que hemos trazado durante todo el mes de marzo. Y creo de que es un tema supremamente importante y edificante. Yo creo que cada palabra que se ha dado en este altar, cada enseñanza, ha edificado nuestro ser, porque en nuestra mente es donde muchas veces trabaja el diablo para llevarnos a tener mentes y vidas en fracaso y en destrucción. En el pueblo israelita, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que cuando ellos han salido de Egipto, de la cautividad, pasan unos días y ellos se encuentran frente a la tierra prometida. Por supuesto, la tierra que Dios les había prometido a ellos no era cualquier tierra, era una tierra de abundancia, de prosperidad, de bendición, de fructificación. Y esa tierra era una tierra muy fructífera, muy buena. Y dice la Biblia que Dios le dice a Moisés que nombre a 12 príncipes para que vayan a inspeccionar la tierra, para que vayan y miren todo lo que van a poseer, para que vengan y le cuenten a la gente todo lo bueno que hay allá. Y ellos van, dice que por 40 días se introducen a la tierra de Canaán, pero cuando regresan, 10 de los 12 vienen hablando negativamente. Su mente no era una mente de prosperidad, su mente no era una mente productiva, su mente no era una mente de fe. Y realmente lo que nosotros hablamos evidencia lo que es nuestra mente. Si usted habla bendición es porque su mente está bendecida. Si usted habla fe es porque usted está lleno de fe. Si usted habla optimismo es porque usted tiene una mente llena de la palabra de Dios. Y allí es cuando 10 de ellos, dice la Biblia, que comenzaron a hablar mal. Comenzaron a hablar negativamente, comenzaron a decir no se puede, no lo vamos a lograr, allá hay gigantes más fuertes que nosotros, allá vamos a morir, yo no sé Moisés para qué nos trajo a este lugar. Comenzó a haber queja en su boca, comenzó a haber murmuración en la boca, comenzaron a contagiar a los demás israelitas, comenzaron a decirles ese lugar es imposible conquistarlos y literalmente comenzaron a hablar derrota en su boca y lo que expresaba su corazón. Y dice la Biblia que Dios se irritó, Dios se disgustó, porque ese pueblo que tenía promesas hablaba negativismo. Y allí es donde usted y yo como cristianos debemos de evaluar cómo está nuestra mente y qué es lo que dice nuestra boca. Porque cada creyente recibe promesas de Dios que están plasmadas en la Biblia, que son aquellas cosas que Dios nos llama a conquistar. Aquel Canaán que Dios nos ha prometido puede ser tu familia, tu economía, tu ministerio, tu proyección para este año, lo que Dios quiera hacer en tu negocio o en tu vida profesional o allí en el oficio que tienes, en cualquier área. Pero antes de nosotros entrar, Dios nos llama a creer. Y allí es donde dice la Biblia que 2 de los 10 espías, Caleb y Josué, hablaron lo que Dios quería oír. Dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando yo escucho hablar a Caleb,
escucho hablar a un hombre con una mentalidad próspera. Porque la palabra próspero significa progreso, avance, desarrollo, conquista, fructificación. Una persona con mentalidad próspera es aquella que ve la palabra de Dios como una verdad, la cree, la declara y la conquista. Por eso dice, hablando Dios de Caleb, en el libro de Números 14:24, dice la Biblia: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Note cómo lo que Caleb dijo determinó su destino. Los 10 que fueron negativos dijeron no se puede. Y Dios dijo, conforme a lo que han dicho, así será. Ustedes han dicho que van a morir en el desierto, así será. Ustedes han dicho que no van a conquistar, no van a conquistar. Ustedes han dicho que no se puede, no podrán. Pero por cuanto Caleb habló distinto, por cuanto Caleb dijo que sí se podía, y dice la Biblia que en él hubo un espíritu distinto. Y cuando la Biblia habla de espíritu con E minúscula, se refiere al espíritu del hombre, que tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a la vida, frente a los desafíos? ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a los sueños que Dios nos ha dado? Porque yo veo personas como José, que dice la Biblia que era próspero estando en la cárcel, porque la prosperidad no tiene que ver con lo que tienes en el bolsillo, sino con lo que tienes en tu mente. Y una persona próspera es aquella sin importar su condición actual, cree, y lo que cree lo lleva a la posición que ha creído. Por eso José fue próspero, porque primero pensó como próspero. Caleb, viviendo en un desierto, fue próspero porque primero pensó como próspero. Es interesante la vida de Daniel, porque Daniel llega siendo un adolescente a Babilonia, llega como un jovencito huérfano, sin familia, sin influencia. El inicio de Daniel no fue bueno, pero la Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, otra vez espíritu con minúscula, un espíritu superior. Su actitud frente a la vida era distinta a los demás. Y el rey aún pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando se habla de Pablo, Pablo tenía mente próspera. Y note cómo estando encarcelado en Éfeso, declara una verdad que usted y yo hemos leído, no la sabemos de memoria, que está en Filipenses 4:13, donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me pregunto, ¿qué hubiésemos hablado nosotros en la posición de Pablo en ese momento? ¿Qué hubiese hablado usted estando preso injustamente por predicar el evangelio? Aguantando hambre, frío, oliendo a feo. ¿Qué hubiese salido de nuestra boca? ¿Qué hubiese salido de nuestro corazón? Pero Pablo entendió de que su condición no determinaba sus pensamientos. Y en ese momento Pablo sencillamente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted si lee la historia, dice la Biblia que luego tiembla en la tierra, se rompen las cadenas, se abren las puertas y Pablo sale. Porque tu futuro está determinado por lo que tú crees. Pero hermanos, si nos la pasamos hablando de derrota, que no se puede, que esto está muy duro, que la crisis, si nos volvemos un portador
de lo que dicen las noticias, de la realidad social. Por supuesto, las cosas no están fáciles. La economía no es fácil. Salir a hacer negocios no es fácil. Levantar un ministerio no es fácil. ¿Quién dijo que Canaán iba a ser fácil? Pero Dios dijo, ustedes sí lo pueden lograr, sencillamente porque yo estoy con ustedes. Hermano, nuestra mente no puede convertirse en la bodega donde el diablo pone sus mentiras. Los demonios se mueven en territorios. Y uno de los territorios al que el diablo le gusta hacer sus travesuras es en tu mente. Sembrar cizaña, mentira, engaño, pesimismo, derrota, muerte, destrucción. Y allí es donde diferenciamos a una persona con mentalidad próspera a una mentalidad, hermano, de pobreza, de miseria y de imposibilidad. Y allí es donde Dios nos llama a contrarrestar esos pensamientos. Por eso dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarse significa cada día alimentarme de la verdad de la palabra de Dios, nutrirme espiritualmente, entender que yo no soy un basurero del diablo, donde el diablo por medio de lo que ven mis ojos, de lo que oyen mis oídos, del lugar donde estoy, de las relaciones que me rodean, viene a poner su basura en mí. Olvídese. No somos el basurero del diablo, somos hijos de Dios. Y estamos llamados a llenar nuestra mente con la verdad de la palabra. Una persona, escuche esto, con mentalidad próspera, busca soluciones, no ve problemas. Una persona con mentalidad próspera ve opciones, no obstáculos. Una persona con mentalidad próspera piensa en la conquista, no en la derrota. Piensa en victoria, no en queja. Piensa en avanzar, no en murmurar. Es una persona ordenada, planifica, no desordenada, que improvisa. Es una persona que está sujeta al cambio, admite errores, se deja moldear, se deja corregir. No es obstinada, rebelde, desobediente. Es una persona que le dice al Señor, yo quiero ser excelente, no mediocre. Y por supuesto es una persona que depende de Dios y no está confiando sencillamente en el hombre. Y allí es donde hay un texto profundo que está en el libro de Jeremías capítulo 17 verso 10. Mire lo que dice la Biblia: yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tremendo. Porque hermano, Dios se mete y conoce nuestra mente. Y dice la palabra que Dios nos da conforme a nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo nos insta a renovar nuestros pensamientos, para que cuando Dios mire nuestro corazón, nos encuentre como David, como José, como Caleb, como Josué, como Daniel, gente que cree. Dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué debemos de pensar? De eso tenemos que llenar nuestros pensamientos. Ahora, no le trato de decir con esto que basta solo con tener una mentalidad positiva. Hoy en día hay cursos para usted volverse una persona positiva y conferencias. Han surgido muchas reuniones donde te dicen sí se puede, di sí se puede, sí lo vas a lograr. No se trata de tener una mentalidad positiva, se trata de tener una mentalidad espiritual. Porque el ser espiritual es aquel que basa su confianza en que Dios lo dijo y que Dios lo hará. No solo se trata de decir, no, hagámosle.
Se trata de decir, hagámosle porque Dios está con nosotros. Eso es muy distinto. Por eso cuando Dios pone a Josué frente a la tierra de Canaán, Josué 1:5, Dios le habla y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por supuesto, esa verdad vino a alimentar su mente. Esa verdad impactó su corazón y generó una actitud positiva de decir, sí podemos, sí lo podremos lograr, porque si Dios está conmigo, hermano, ¿quién contra mí? Dale un fuerte aplauso a ese Señor. Hemos preparado acá un set y quiero invitar, venga a Mauricio por acá y Ángela Zambrano. Recibámoslos con un caluroso aplauso a ellos. Venga para acá, por favor. Quiero que se sienten acá por un momento. Vamos a hablar un ratico. Porque creo que es importante nosotros aprender, y no solamente de la palabra que se da, sino de la vida de otras personas. ¿Cómo están? Muy bien, pastor. Buenos días, gracias. Bueno, hoy estamos hablando de un tema supremamente importante que es mente próspera. Yo sé que ustedes son personas que le sirven a Dios en la iglesia, personas que tienen un hogar constituido, muy bonito, con sus 2 hijos. Y también sé que Dios los ha levantado a nivel empresarial en la iglesia y yo sé que todos aquí en la iglesia de una u otra manera quieren prosperar, alcanzar logros a nivel financiero, avanzar, porque eso es lo que Dios pone en nuestro corazón. Cuéntenos un poquito, ¿qué hacen? Buenos días, iglesia. Nosotros llevamos ya 6 años de casados y trabajamos en una inmobiliaria que Dios primeramente le regaló a mi esposa. Ella ya les estará comentando de su inicio, que ya lleva 13 años para la gloria de Dios y allí trabajamos, en ese medio nos desenvolvemos en la parte inmobiliaria. Sé que la empresa que tienen es muy fructífera, tienen muchos empleados, está catalogada como una inmobiliaria de las más grandes en Cali y Dios los ha bendecido. Hoy estamos hablando de mente próspera. Yo pregunto, ustedes al llegar a la iglesia, ¿cómo llegaron? ¿Vienen de hogares pudientes, adinerados, que de pronto les dio un plante? ¿O cómo vino la bendición? ¿Cómo empezó la bendición? Bueno, yo soy de Tumaco, una tierra muy linda, y llegué aquí a Cali en el 2006, 2007, a donde la abuela María, y ella muy amablemente me recibió en su hogar y empecé a estudiar, pero es importante aclarar que no venimos de hogar pudiente, ¿sí? Porque muchas veces creemos que el que nació rico muere rico y el que nació pobre muere pobre, y eso es una mentira que Satanás ha tratado de meter, y sobre todo en la iglesia. Entonces no siempre fuimos como estamos ahora. ¿Y qué pasó entonces en ese transcurrir de su vida cristiana? Dios ¿qué comenzó a hacer? Particularmente en mi vida siempre he tenido lo que usted acaba de predicar, y es tener una palabra siempre de prosperidad, una mente próspera, no vivir en una queja, ¿sí? Constante. Y cuando yo llegué a estudiar, un testimonio muy bonito es que a mí me mandaban para lo de los pasajes, ¿sí? Como todo estudiante, comida y pasajes. Y en ese entonces había una siembra, un pacto, una campaña, y siempre he entendido que lo que tengo es de Dios, siempre, desde pequeño. Bueno, ese es un principio de prosperidad. Eso es un principio que me enseñó mi abuelo, mi papá, y siempre le he creído que todo lo que tengo es de Dios. O sea que cogías lo poco de tu transporte y ¿qué hacías? Todo lo daba, y me puse un reto. Dije, el transporte más o menos eran 150 mil pesos, y dije,
de aquí en adelante, cada vez que siembre, voy a dar el doble. Si en esta doy 100, en la próxima doy 200. Y me propuse eso. Y era lo de los pasajes, es que yo no trabajaba, no era plata mía. ¿Te quedabas Sin pasajes. a pie? Sí. Y qué bueno tener también una mamá, y esto lo digo para que los papás entendamos que debemos también inculcar eso en los hijos, porque yo daba todo, creyéndole a Dios. Y muchas veces nunca me fui a pie, ¿sí? Nunca. Y llegaba a la otra campaña y daba el doble. Y luego y mi mamá me decía, a veces cuando la llamaba y me decía, hijo, ¿pero qué hizo la plata? Yo le dije, no, mamá, la sembré. Ah, bueno, no, bendito Dios, ya yo resuelvo. Y siempre fue así, le di todo a Dios, todo. O sea, desde el principio creíste en el principio del dar. Del dar, sí señor, siempre en el dar. Bueno, Ángela, ¿qué nos cuenta usted? Dios, ¿qué hizo desde que llegaste a la iglesia? ¿Qué principios has establecido para ver lo que hoy estás viendo? Bueno, buenos días, iglesia. Desde ayer estoy pidiéndole al Señor que me dé como la sabiduría para explicarles esto, porque de verdad que mi vida y mi testimonio no ha sido fácil, pero yo quiero que coloquen mucha atención a esto. Mis padres se divorciaron, fue un divorcio muy fuerte, el diablo se metió en mi casa, no éramos cristianos, y cada uno cogió con su pareja y quedamos nosotros a la deriva. Realmente mi situación financiera era terrible, a veces yo no me podía ni comer un sándwich porque era imposible, ¿ya? Trabajé medio tiempo en una empresa por 230,000 pesos y con eso tenía que pagar arrendo, comida, transportes, absolutamente todo. No me podía antojar de nada porque era imposible. Y Dios allí empezó, lo primero que hizo Dios, pastor, fue formar mi carácter. Porque cuando yo vivía con mis papás, era altiva, grosera, me creía 3 estratos más que mis papás. Y cuando mis padres se divorciaron y quedamos totalmente a la deriva, ahí empezó el proceso de formación. Y el proceso de formación fue primero morir al ego, morir a la altivez, saber lo que es la necesidad, saber que las personas que me rodeaban no me aportaban nada, sino que cuando entré en una pobreza total, todas esas personas se fueron. ¿Qué pasaría? Hablas de la formación y muchas veces queremos prosperidad sin formación. No, imposible. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene promesas pero no desarrolla su carácter? Es que a eso es lo que yo voy, iglesia. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes me escuchen, porque es que realmente este es el año del crecimiento. Y Dios es muy lindo y yo me sonrío porque yo veo que precisamente el pastor nos viene dando las claves en este año, porque es que todos vamos a crecer, porque es que Dios se determinó que este año crecemos o crecemos, ¿ya? Bien. Y lo vamos a lograr. Entonces, Él viene primero el servicio, son llaves. Primero es el servicio. ¿A qué te refieres con el servicio? El servicio es servir en la casa de Dios, mirar en qué puedo colaborar, porque muchas veces si se tiene una mentalidad, no, yo no puedo ayudar, sí, tú sí puedes ayudar. Hay muchas personas que dicen, yo no le sirvo a Dios porque no tengo tiempo. Y ustedes son personas que tienen su hogar, tienen empleados, una empresa, responsabilidades. ¿Cómo han podido sacar el tiempo para servirle a Dios? O sea, más allá de eso, yo les digo, sí se tiene tiempo. Sí se puede. Yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para hacer toda esta cantidad de cosas? Servir en la iglesia, tener un grupo vida, pertenecer al Ministerio de Familia, estar en liberación, ir a dar consejerías, la empresa, las niñas. Y realmente si tú te determinas servirle a Dios, Dios acomoda todo, dispone todo, te pone el querer, te pone el hacer, te da la fuerza, te da la fortaleza y Dios te bendice en gran manera. Y sí lo puedes hacer, si no lo haces es porque realmente no quieres. O sea que ustedes creen que el servicio a Dios es un principio para prosperar. Es un principio de bendición muy fuerte. ¿Qué otro principio nos puedes transmitir? Bueno, como tal, el principio de servir, pero antes de pasarme yo quiero contarles algo
corto es que realmente nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de ver las cosas, porque cuando yo llegué aquí a tu iglesia, llegué hecha una señora gorda, gordota, amargada, pesaba 106 kilos, amargada. Una señora gorda y amargada, ¿no? No suena muy bien eso. Sí, no suena bien, sino que es como lo que yo quiero transmitirles, porque realmente sería mucho tiempo, pero yo sé que esto va a ser de mucha bendición, porque hay un versículo en la palabra que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso yo te recogeré. Y eso hay que afianzárselo, y es una verdad, porque Dios es bueno, y es permitir que Dios sea tu papá, tu mamá, tus hermanos, que Él sea todo y que Él te llene, pero hay que dejarse transformar. Y yo en ese desierto, que tanto que lloré en ese tiempo, ahora le doy gracias, porque de hecho la jefe que tenía eran 115 quincenal y no me pagaba a tiempo, me pagaba una semana después y yo ya estaba que no tenía ni para comer. Y entonces allí en ese desierto fue que yo aprendí, pastor, a ser humilde, porque para poder ser prósperos también hay que tener un corazón dispuesto para que la bendición no nos dañe. Si el Señor a mí me hubiera bendecido en ese tiempo altiva, grosera, creyéndome 3 estratos más que mis papás, pues esa bendición me hubiera dañado. Pero en ese tiempo de formación yo me volví humilde, valoré tanto las personas que más tenemos necesidad, entendemos las situaciones y nos ayudamos entre nosotros mismos porque sabemos qué es lo que pasa, cuál es la dificultad. Y ahí aprendí, esa señora me gritaba y me maltrataba, entonces yo ahí aprendí, yo dije, no, yo nunca voy a maltratar a nadie, yo voy a pagar a tiempo. Aprendiste. Y ese proceso, eso lo hizo Dios en mí, y aprendí lo que era la humildad. O sea que Dios empezó a trabajar en todas tus áreas. En mi ser. En tu ser, en tu carácter, aún ya te volvió delgada y feliz. O sea que transformó todo. Sí, todo. Bueno, ¿qué otro principio de bendición de mente próspera para avanzar? Bueno, y el principio de ahí, yo llegué a la iglesia, como les dije, señora, con una niña, todo, y les cuento que yo era de las personas que decía, no, yo plata al pastor yo no le voy a llevar. Olvídese. De hecho, como mi familia no es cristiana, cuando llegué acá a la iglesia, miren, ya Dios me estaba prosperando. Ya Dios me estaba prosperando, pero antes ya me había formado. Pero yo les dije cómo llegué acá. Gorda, de tanto comer y comer y comer porque nada me saciaba, con mi hija de 1 año, porque tuve una relación demasiado tormentosa, muy triste y amargada. O sea que hay un versículo en la palabra que dice, la bendición de Dios no añade consigo tristeza, ¿cierto? Y yo llegué así porque, aunque el Señor me estaba formando, ¿a quién no tenía aquí? A Jesús, ¿cierto? Y por eso, por más de que ya era próspera, más o menitos, porque no mucho, más o menitos, venía amargada. O sea que otro principio para ser feliz no es solamente ser próspero, porque si eres próspero pero no lo tienes a Él, no tienes nada, porque nada se disfruta, nada vale, sino que Él es el que vale como tal, Él es el que nos da la felicidad y la paz para seguir adelante. Entonces, bueno, vuelvo y recapitulo. Entonces, ¿por qué yo les digo esto? Porque yo le quiero orar a las personas que dicen, no, ¿yo cómo voy a salir adelante, pastor? Si mi papá no tiene, mi mamá no tiene, ¿cómo me van a ayudar? O en mi caso, que mis papás nos dieron la espalda y quedamos solos. Pero es que cuando Dios se determina bendecirte porque tienes un corazón y una mente adecuada donde Dios ve que tú no te vas a dañar, de que tú vas a servirle a Él, de que tú tienes la capacidad y tú te permites entrar en ese momento de formación y no seguir más con tu manera de pensar, con tu forma de ser, es que así yo lo hago, es que así me parece. ¿Qué has logrado hasta ahora con ellos? Entonces, así fue cuando yo llegué a la iglesia. Yo dije, ¿qué más? No soy feliz. ¿Yo qué voy a hacer? Ya no más yo la caponera, porque era bien brava, pastor.
ya no la caponera, ya no la rebelde, ya una mujer humilde, formada. Dije, ¿sabe qué, Dios? Yo lo voy a hacer a su manera. Y llegué acá a la iglesia y me dejé formar. Y aprendí porque yo decía, no, yo no voy a diezmar. De hecho, mi familia me decía, vaya, mejor dicho, allá a que le quiten la plata y quede sin nada. Pero eso son mentiras del diablo, porque yo he aprendido, yo les podría dar cantidades de testimonio de que realmente la llave de la prosperidad es primero está aquí y aquí, tener ese anhelo y ese deseo de bendecir a Dios con lo que Él nos ha dado, porque es que todo lo que ustedes tienen, todo lo que nosotros tenemos, Dios es el que nos lo ha proveído. Y la única llave, hermano, la única llave que abre la prosperidad financiera es el diezmo, es la ofrenda, es la primicia. Y muchas veces nos quejamos, no, yo que voy a dar 50, no, yo que voy a dar 100,000 pesos y ni siquiera me alcanza para esto, para qué voy para dar para lo otro. Peor, y esa es la mentalidad que muchas veces tenemos. Pero Dios, ¿qué necesita? Dios necesita columnas financieras, y para tener columnas financieras nosotros mismos tenemos que poner ese deseo y ese anhelo del dar, porque te vas a volver confiable para Dios. Y con esos pensamientos de no, ahí sí que van a pedir plata, ya empezaron con su ofrenda, ahí estamos mal. Yo sé que ustedes son personas que siembran, que diezman en la iglesia y se han vuelto en columnas financieras de la iglesia. Muchas personas piensan que el dar es como si les quitaran algo, como que les va a hacer falta eso que están entregando. Y yo les pregunto a ustedes, en su vivencia personal, ustedes al diezmar, al sembrar, al traer una primicia, ¿ustedes han sentido que su economía es menor, que las cosas van peor, que les hace falta eso que les dan a Dios, o qué han experimentado al darle a Dios? Mire, pastor, yo digo que nosotros vivimos de milagro y en milagro, porque nosotros tenemos una palabra rema aquí en nuestra mente, y es donde dice, por cuanto diezmas y ofrendas, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y la más importante, y reprenderé por ti, ¿a quién? Ay, que a mí se me dañe algo en la casa, ¿o yo? Ay, que a mí se me pierda algo. Yo hago viva esa palabra, porque es que realmente Dios es fiel. Y no solamente es diezmar, es darlo con amor, es orar y anhelar y pedirle al Señor. Yo todos los días le pido, Señor, yo declaro y yo decreto que soy columna financiera de tu reino, y siempre es pensando, ¿cómo voy a dar? ¿Dónde se necesita? Ay, nos ganamos esta comisión, lo primero para Dios, hágame el favor y me saca. Ah, hubieron destrates, hubieron ventas, ¿cuánto es el diezmo? Porque es adicional al ingreso. Y siempre es así, pensando, y vemos cómo uno se transforma la mente y ves la bendición tan grande que es del dar, que Dios te vuelves confiable para Dios. Entonces Dios sabe que te puede dar más, y eso no te va a dañar, y Él te va a decir, da aquí, da allá, siembra acá, primicias, hay un evento, falta algo, hay que pintar, cómo está la iglesia, y tu chip se cambia y tú te vuelves en el administrador de las finanzas de Dios. Y yo veo milagros todos los meses, yo veo milagros en la empresa. Gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso a Dios por eso. Mauricio, para cerrar, el hacer negocios hoy en día no es fácil, el mercado, sabemos que el hacer empresa o el surgir económicamente no es fácil, pero ¿qué determina en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, el ver las cosas diferentes y el ser optimistas de un futuro de bendición? La obediencia, eso ha sido determinante en nuestra vida, la obediencia y la disciplina, y entender que todo es de Dios, o sea, nada nos pertenece. Y a la pregunta que hacía, que si hemos decrecido, creo que cada día, cada vez que damos algo para Dios, no lo hacemos con esperar recibir algo ya. Quizás en un tiempo lo hicimos, pero ahora simplemente es con tanto amor que Dios se encarga de
darnos más y más y más. Y siempre es querer ver, un pensamiento que tenemos con mi esposa es que así como queremos ver nuestra casa, nuestro hogar, donde vivimos bien bonito, queremos ver nuestra iglesia también, nuestra casa. Y ese ha sido otro principio como pareja. Gloria al Señor. Démosles un aplauso, muchas gracias. Gloria al Señor. Diga conmigo, sí se puede. Yo creo que algo que tenemos que hacer es sacar todas las mentiras del diablo. Sacar las mentiras del diablo. Esa mentalidad negativa de incapacidad, de derrota. Eso es lo que oímos afuera. Eso es lo que hablan las noticias. Las cosas no están fáciles. Carestía, escasez, desempleo. Pero qué bueno que nosotros digamos lo que dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Dios introdujo al pueblo a Canaán, les transmitió principios. Porque lo que determina tu victoria es aplicar la palabra. Dios te puede querer bendecir a ti. Él puede poder hacerlo, pero Él no lo va a hacer a menos que usted sea obediente a la palabra. Él tiene tanto para darnos. Él lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible, pero Dios se limita cuando no hacemos las cosas a su manera. Mire que Dios introdujo al pueblo de Israel a Canaán y les enseñó un principio que es básico en la prosperidad. Deuteronomio 26, versículo 1 y versículo 2. Dios le habla al pueblo y le dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, Dios le habla al pueblo y le dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Hay llaves de bendición. Un día Jacob le dice a Dios: Señor, si tú me llevas al lugar que prometiste, si tú me llevas a conquistar lo que me llevaste a soñar, a conquistar tus promesas, hago un voto contigo, Señor. El diezmo voy a apartar para ti. Yo le hago una pregunta a usted. Si Dios a usted le da promesas y Dios le dice a usted: voy a bendecirlo, ¿usted tiene problema con decirle a Él: el diezmo va a apartar para Él? Pero allí es donde se ve el corazón del hombre que no ha sido renovado por Dios. Y allí es donde necesitamos entrar en una renovación de nuestros pensamientos. Porque por supuesto, para el que no conoce de Dios, las cosas de Dios le son locura. Pero usted y yo sí conocemos a Dios y nos regimos bajo las normas y los criterios no del mundo, sino de la palabra de Dios. Entremos, iglesia, entremos a poseer, entremos a conquistar, pero tenemos que desafiarnos a hacer cosas distintas si queremos ver cosas distintas. Desafiémonos a creerle al Señor. Cuando vengan esos pensamientos, esas palabras, rechácelas en el nombre de Jesucristo. Sea muy selectivo de quién le habla a usted, de quién lo rodea a usted. Sea muy selectivo de lo que ven sus ojos. Hoy en día la televisión, el internet, las redes sociales. Usted no es el basurero del diablo, porque lo que le llegue a su mente determinará sus pensamientos, y sus pensamientos determinará su destino. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad.